Este 2024, Cosital Valencia vuelve a reforzar su relación con los medios de comunicación. Algunos de los principales periódicos y radios se han hecho eco de nuestras informaciones y con ello difundido las funciones del colegio. Vemos algunos ejemplos de ello, como voz experta en el caso de la normativa de la tasa de basuras para 2025. Básicamente el principio famoso de quien contamina paga sería que si yo genero muchos más residuos que mi vecino, ¿por qué mi vecino y yo tenemos que pagar la misma tasa? Pero los sistemas actuales de recogida es difícil conseguir eso, porque al final la mayoría utilizamos el sistema de los contenedores o incluso el sistema de puerta a puerta que se utiliza en muchos municipios de la Comunidad Valenciana, pero no están identificadas las bolsas. Pieza clave también a la hora de aportar información de valor sobre temas importantes para la habilitación nacional. Este 2024 tampoco han faltado los artículos de opinión sobre temas de interés o asuntos en los que hemos querido poner el acento. Desgraciadamente, este año se ha presentado un reto sin precedentes. Cosital Valencia ha estado desde el primer momento con los afectados por la Dana. Desde Comunicación se ha contribuido a dar a conocer las iniciativas del colegio. Avançant en aquests temes d'actualitat, Miguel, que havies preparat, ara anem i parlarem d'un sector del qual no havíem parlat encara, però que pareix que també és molt important en aquests moments pels quals estem passant. Si parlem dels secretaris, interventors i tresorers de l'administració local de València, que amb el seu col·legi Cosital han activat un dispositiu especial per a donar suport als municipis afectats per la Dana. Este col·lectiu de funcionaris està treballant de manera coordinada per a assegurar que la gestió d'ajudes i els tràmits administratius, que en són molt ara, es realicen de forma ràpida i eficient atenent les necessitats que han sorgit entre la ciutadania i les administracions locals. Gràcies, m'alegra molt el que dius perquè la idea és que al final nosaltres treballem pels ciutadans, perquè arriben, perquè la burocràcia no sigui un obstáculo, que moltes vegades ho és. I això no que mirar. El trabajo de difusión en redes es esencial. La plataforma desde la que también difundimos los eventos en los que está presente Cosital Valencia. El evento por excelencia este año ha sido el Congreso Bienal de Cosital, que coincidió con el centenario de la habilitación nacional. Otras jornadas relevantes han tenido repercusión mediática y una acogida muy importante en las redes sociales. Como colofón del 2024, el Congreso Novagop se hizo por primera vez en nuestra ciudad. Y eventos que tristemente deben conocerse, como el homenaje al compañero fallecido, secretario del Ayuntamiento de Cullera. Cosital Valencia cierra el año 2024 con cerca de 2.200 seguidores en redes sociales. Sumado al trabajo de gabinete de prensa en todas las plataformas de comunicación, supone un avance en la consecución del objetivo: estar presentes en la sociedad como interlocutores con la administración y, en definitiva, más cerca de la sociedad.